Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a la Academia Bíblica y bienvenidos todos a nuestras congregaciones de Labranza y también saludamos a Fondo del Carmen con la iglesia de Boyilco acá en Labranza, en Boyilco retirado hacia el campo ya y bueno, les saludamos con todo amor, con todo aprecio, agradeciéndole al Señor que nos da este tiempo y esta oportunidad de poder llevar a cabo estos estudios. Así que, bueno, no queda más que darle las gracias a Dios orando. Padre, gracias Señor te damos por esta posibilidad que tú nos das, por esta herramienta también, estas plataformas, lo hemos dicho reiteradamente Señor, en otras ocasiones, donde has puesto y dispuesto todo lo necesario para llevar a cabo estos estudios, estas lecciones que son útiles para nuestro espíritu. Gracias Señor, bendice a cada hermano que está oyendo, a cada familia, a cada miembro de su familia, a cada hijo también, a cada niño y así a todos en general. Gracias Señor porque nos educamos en ti, nos educamos Señor mediante el Espíritu Santo. Y gracias Señor porque no es en nuestra fuerza, sino que es porque tú abres nuestros corazones y pones el deseo Señor de poder escudriñar esas escrituras maravillosas. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien hermanos, les saludamos como les decíamos al principio, como debe ser, un saludo cordial y vamos a la escritura. Ya estamos en la lección número 20, como ha pasado el tiempo, no nos hemos dado ni cuenta cómo ha transcurrido todo este tiempo y seguimos aún con este método, seguimos con este método de a distancia y pronto estaremos reunidos juntos en el templo, en nuestros templos. Le ha sucedido no solamente a nosotros, sino que en todos lugares están en la misma modalidad. Así que, bueno, vamos a la lección número 20, en el capítulo 14 de Marcos. Vamos a centrar la lectura y el estudio en esta oportunidad desde el versículo 1 al 21, debido a que es muy extenso, debido a que es muy extenso este capítulo. Se han dado cuenta que llega hasta 72 versículos y vamos a dejar entonces pendiente gran parte también de este capítulo, así que vamos a iniciar leyendo. Tiene por título El complot para aprender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no, durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua.
Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comía, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hasta aquí vamos a llegar entonces. Por lo menos esta parte, como habíamos dicho. Hemos llegado, hermanos, entonces a este capítulo, el más extenso de este Evangelio, y de los 72 versículos que lo conforman, solo comentaremos 21 en esta lección número 20. Este es un pasaje bíblico que refleja mucha acción. Sin embargo, ya no fue Jesús el que tomó la iniciativa, sino que fueron otros, tantos amigos como enemigos, los que ejercieron esa acción sobre él. Y había llegado el momento de ser entregado a sus enemigos. Su ministerio y actividades en la tierra finalizaron como un cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 7, que había predicho que sería llevado al matadero como un cordero. Y así fue que se entregó él mismo en manos de los hombres. María le ungió con perfume, Judas le traicionó, Pedro negó reconocerle, y el Sanedrín, que era el supremo tribunal religioso de los judíos, le arrestó. Resumiendo en todo el proceso, el que se sujetó a la voluntad de su Padre. Y al aproximarnos a la sombra de la cruz, el corazón reverente de Jesús nos ayuda a percibir que estamos pisando una tierra santa. Había profundidades que no habían sido sondeadas, y alturas no escaladas. La acción de aquellos momentos implicaba la angustia y agonía de su alma. Su hora había llegado. Recordemos que en la boda de Caná de Galilea, Juan 2:4 le había dicho a su madre: todavía no ha llegado mi hora. En este capítulo y en el siguiente hubo como un extraño acuerdo entre el cielo, lo podríamos decir, entre el cielo y el infierno. La luz y la oscuridad marcharon juntas en la misma dirección. La justicia y el pecado se dirigieron hacia la cruz. Y vamos a dar a conocer un bosquejo general que tenemos para ustedes. Y podemos decir como primer punto, los principales sacerdotes y los escribas tramaron la muerte de Jesús. María de Betania derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Judas planeó entregarle. Jesús se preparó para la última Pascua y la primera cena del Señor. Pedro además le prometió fidelidad, y Jesús oró en el jardín de Getsemaní. Jesús fue arrestado, Jesús fue sometido a juicio ante el Sanedrín. Pedro protestó declarando no conocer a Jesús. Comencemos entonces nuestra lectura en los versículos 1 y 2. Dice que faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño. Y no solo eso, sino que matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y tal como especificó el Levítico 23:5, la Pascua se celebraba en el día 14 de Nisan, que es el primer mes del calendario judío, y corresponde a nuestro mes de abril. Continuando con Levítico en el capítulo 23, versículo 6, a partir del día 15 del mismo mes y durante los 7 días siguientes se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Se cree entonces que la intención de aquellos dirigentes religiosos era de detener a Jesús al final de la fiesta de la Pascua, cuando las multitudes se hubiesen abandonado de Jerusalén, para luego matarle. Decidieron entonces no hacerlo durante el periodo de la Pascua, que incluía los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Al final de dicha fiesta la gente comenzaría a salir de la ciudad y entonces le apresarían. Ese era el plan. Y el motivo para no detenerle durante los días de la fiesta era por el temor a que se produjesen un alboroto y una alteración al orden público. Y las multitudes que se encontraban ahí en Jerusalén para la fiesta tenían a Jesús en muy alta estima. Entonces la gente del pueblo le escuchaba con gusto, porque él había alimentado y sanado a muchas personas.
Entonces el versículo 3 dice que él estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y aquí tenemos un hecho entrañable. El Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 1 lo colocó 6 días antes de la Pascua. Quiere decir entonces que Mateo y Marcos se equivocaron al colocarlo justamente antes de la Pascua, y la respuesta es no, pues tenemos que recordar que ni Mateo ni Marcos estaban intentando presentar un orden cronológico de los eventos. Su propósito evidente era situar este acontecimiento junto a la triste y sombría acción de Judas en su intención de traicionar a Jesús. Estaban así retratando un vivo contraste y un conflicto entre la luz y las tinieblas, y esa era la razón por la cual unieron estos dos hechos en su relato. De esa manera podemos observar que tantos amigos como sus enemigos estaban moviéndose en dirección a la cruz, y aunque por diferentes caminos, obviamente. María de Betania actuó impulsada por la luz y el amor, mientras que Judas lo hizo arrastrado por sus oscuras motivaciones. Por cierto, Juan en capítulo 12, versículo 3, el que nos aclaró que esta mujer era María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y veamos las reacciones que se produjeron leyendo los versículos 4 y 5. Dice, pero algunos estaban indignados, que se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado al dinero a los pobres. Y la reprendían a la mujer. Juan en su relato nos informó también de que fue Judas el que encabezó las protestas, impulsando a los demás a adoptar la misma actitud. La sugerencia piadosa de que el producto de su venta podría haberse utilizado para propósito curativo encubría sus motivos reales. Judas dice que quería apropiarse de aquel dinero para sus propios fines. Y en el versículo 6 y 7 dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho, buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. En otras palabras, si ellos hubieran sido sinceros, se habrían dado cuenta de que tendrían muchas oportunidades de ayudar a los pobres. Y la pobreza constituye una realidad social de toda la época, que no será eliminada hasta que Cristo venga. Hoy día vemos cómo es la pobreza. No es de extrañarse entonces, hermano, porque está escrito. Entonces la beneficencia y las obras de caridad alivian las penurias de muchísimas personas, pero esa generosa aportación de dinero, por supuesto, no puede suprimir las situaciones de indigencia en que viven tantas y tantas personas. Es una de las tantas realidades tristes de este mundo. Y podemos leer el versículo 8 y 9 que Jesús añadió lo siguiente: ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Aquella mujer entonces hizo lo que podía, que es lo que Dios siempre ha querido que el ser humano hiciese. El detalle importante que aquí se destaca es que María tuvo una percepción y un discernimiento espiritual que tristemente se echó de menos en los apóstoles en esos momentos. Ella ungió eh, el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Esta mujer frágil formó parte de la cadena de acontecimientos que culminaría en la cruz, haciéndole saber a Jesús que ella comprendía lo que estaba sucediendo. Ninguno de los apóstoles los percibió, pero ella sí lo hizo. La fragancia del frasco que ella rompió en aquel día se ha extendido por la obra del Espíritu Santo hasta en nuestros días. Podemos nosotros, ¿qué cosa? Podemos nosotros saber de ese momento, podemos saber de esa instancia, podemos saber de ese relato, de esa historia. Pero no solo eso, sino que podemos nosotros oler ese espíritu derramado, así como fue derramado el Espíritu Santo, ese perfume derramado en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de las sombras de los sufrimientos de Jesús, hubo alguien que vio claramente los alcances de aquella situación, que fue esta mujer. Este sencillo hecho se lee fácilmente, pero podía no tener
que uso a veces significado para nosotros, figurativamente hablando. ¿Mm? ¿Hay alguien que haya roto su frasco de alabastro sobre Jesús para que de nuestra vida se desprenda una fragancia que sea una bendición para otro? Jesús declaró que aquella mujer hizo lo que pudo. La pregunta surge entonces, si los que se consideran miembros del pueblo de Dios han hecho lo que han podido. ¿Hemos hecho lo que hemos podido? Hermano, ¿usted ha hecho lo que ha podido? ¿Hizo lo que la mujer tenía a su alcance? Tal como dijimos anteriormente, después de este entrañable acto lleno de amor y de luz, se relatan los sombríos planes de Judas para destruir a nuestro Señor. En el versículo 10 y 11 nosotros podemos leer que dice que entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue hasta los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Ahora sí que vemos a Judas moviéndose en la oscuridad y conspirando para que Jesús muriese. Su trama incluía esperar por el momento más conveniente para traicionarle, pero Jesús trastornó sus planes. Según el relato de Juan capítulo 13, versículo 27, Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que es posible que Judas haya ido rápidamente a informarle a los fariseos para que estos actuasen rápidamente, porque su plan había sido descubierto y Jesús podría intentar salir de la ciudad. En consecuencia, reunieron a los soldados inmediatamente y salieron tras Jesús. ¿Para qué? Para detenerle. Volviendo a nuestro relato en el Evangelio de Marcos, encontramos que a continuación se menciona la preparación de Jesús para la Pascua. Y el versículo 12 dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos? ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y de acuerdo con el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 14 al 20, la comida de la Pascua debía comerse con pan sin levadura, y después la fiesta continuaba con los 7 días de panes sin levadura. Aquí vemos que los discípulos fueron muy meticulosos en seguir literalmente las instrucciones de la ley de Moisés. Quisieron saber dónde iba a celebrarse la comida, porque querían hacer las cosas bien. Dentro de unas horas Jesús iba a cumplir el significado de la Pascua. Y dice los versículos 13 y 14: y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id de la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decida al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Creemos que aquí nuevamente se revela no solo el lado humano del Señor, sino también el hecho de que en aquellos momentos críticos había quienes le amaban y le estaban ayudando a preparar la Pascua. Igualmente se revela la realidad de que nuestro Señor era el Dios omnisciente, y aparentemente el dueño de la casa era un seguidor anónimo de Jesús. Opinión de los estudiosos creen que en algún momento de aquellos 3 años de su ministerio y actividades públicas, aquel hombre había venido al encuentro de Jesús para ofrecerle esa habitación. Quizás le dijo lo siguiente: cuando usted venga a Jerusalén para la Pascua, tendré esta habitación reservada y preparada solamente para usted. Fue una obra magnífica la que ese hombre realizó. Hay tantas cosas que podemos hacer hoy por el Señor Jesús, siguiendo el ejemplo de aquel hombre que hizo lo que estuvo a su alcance. Continuando en nuestro relato, vemos que Jesús continuó explicándole a los discípulos lo que esperaba que hiciesen. En el versículo 15 y 16 dice: y él os mostrará un gran aposento alto, amoblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros. Allí salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Observemos el detalle de que Jesús celebró la Pascua en una sala prestada, lugar prestado, que evidentemente había sido y especialmente preparada para él. No se cree que esperaron que el anfitrión hubiera estado presente en la llegada del grupo para lavar los pies de los invitados, porque se trataba de una celebración privada de la Pascua. Y el Señor había dicho claramente, como expresaba el versículo 14: ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Al ser una reunión privada, el dueño de casa se abstuvo de intervenir.
Eso es lo que los estudiosos aseveran. Seguramente recordará también que destacamos una experiencia anterior similar a esta, en la cual Jesús envió a sus discípulos, se acuerda, para traer un asno sobre el cual montaría en ocasión de su entrada en Jerusalén. Ellos lo encontraron en la forma que Él les había indicado, que Jesús les había indicado. Y también se cree que en ese caso se habían hecho preparativos previos para conseguir el asno. Eso nos indica que nuestro Señor no improvisa, sino que estuvo haciendo preparativos a medida que desarrollaba sus actividades. Y el relato nos lleva ahora a la llegada de Jesús y sus discípulos a la casa preparada para ellos. Y el versículo 17 dice que al atardecer llegó Él con los 12. Aquí leemos que llegaron al atardecer. La Pascua comenzaba al ponerse el sol. Se cree que Él llegó a la casa protegido por la oscuridad. No iba a permitir a sus enemigos poner sus manos sobre Él hasta que se hubiese dispuesto a ello, y el momento apropiado se entregaría a sus enemigos y ellos le crucificarían. Pero esto no ocurriría de acuerdo con el programa humano, sino en conformidad con los planes divinos. Tenemos que entender que no era lo que estaba haciendo Judas, sino que era lo que también estaba estipulado, ¿cierto?, en las escrituras, y tenía que cumplirse. Y esta fue una ocasión entrañable en la que él comió la cena de la Pascua con los suyos, sin prisa e informalmente. Después de compartir la mesa junto en esta oportunidad, la próxima vez que estarían reunidos para comer sería para un desayuno, según el relato del evangelista Juan, donde dice que después de la resurrección de Jesús, cuando él apareció ante algunos de sus discípulos en las orillas del mar de Galilea. Así que esta cena de Pascua relatada aquí por el escritor Marcos antes de su muerte en la cruz fue un momento único y maravilloso de compañerismo. En aquella ocasión él era el centro de atención a los que le rodeaban, y de la misma manera él debiera ser la figura central cada vez que los creyentes como congregación o iglesia nos reunimos en la actualidad para comer o cenar. Pero si fuera de otra manera, todo evento de ese tipo no sería más que una fiesta meramente social. Por supuesto, al reconocer la presencia de Jesucristo, invisible pero real, no excluye el desarrollo de una auténtica amistad y compañerismo cristiano, que crea esto de unos vínculos que son sólidos, duraderos y solidarios, que materialmente o humanamente hablando no se puede lograr sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, vamos a seguir entonces en el versículo 18 y 19. Dice: y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Todos ellos se dieron cuenta de que habrían sido capaces de traicionarle. Si alguien aún no ha descubierto que está viciado por el pecado y que delante de Dios es un pecador y que es capaz de permanecer alejado de Dios, aún le queda mucho por descubrir. Y tenemos que ser realistas, hermanos. Hay creyentes incluso que no son conscientes de que serían capaces de volverle la espalda a Dios y de fallar en su lealtad hacia Él. Muchas veces nosotros les damos vuelta la espalda a nuestro Dios, le fallamos y no somos leales a Él. Todos y cada uno de nosotros deberíamos reconocer nuestras debilidades, la incapacidad natural para confiar en nuestras propias fuerzas, nuestras limitaciones y la fragilidad de nuestras promesas de fidelidad a Dios. Tendríamos entonces que situarnos como aquellos discípulos reunidos en aquella mesa junto a Jesús y hacernos la pregunta expresada en este versículo 14: ¿acaso soy yo? Veamos la respuesta directa del Señor en aquella ocasión, tal como lo relata los versículos 20 y 21. Y Él le dijo: es uno de los 12 el que mosca conmigo en el plato, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Como ya hemos adelantado en el principio de nuestra lección de hoy, en el bosquejo general de todo este capítulo, fue Judas Iscariote el que había tomado la decisión de traicionarle. Y la responsabilidad de Judas fue muy grande, porque él había tenido la oportunidad de estar con Jesús durante un buen tiempo, durante muchos años. Había escuchado todos los discursos de Jesús, sus lecciones públicas ante la multitud, sus lecciones privadas también recibidas en la intimidad junto al resto de los discípulos.
y había visto enmudecer a sus enemigos ante la potencia de su palabra, ante el poder de su palabra, y había sido un testigo excepcional del poder de Jesús revelado en muchísimos milagros. Entonces las siguientes palabras, que bien pudieron ser la expresión de los sentimientos del Señor ante uno de aquellos a quienes él había amado y llamado amigo, fueron escritas por el autor del Salmo capítulo 41, versículo 9, que dice: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, se ha vuelto en contra mía. Y así fue como Jesús señaló a Judas Iscariote, quien seguramente se retiró de la reunión en aquel mismo instante. Como veremos en nuestro próximo estudio, Jesús instituiría una nueva fiesta sobre las brasas agonizantes de la antigua fiesta. Erigiría un nuevo monumento, no de bronce ni de marfil, sino un monumento que colocará en el lugar central a los elementos perecederos como el pan y el vino. La Pascua del Antiguo Testamento había sido establecida proyectándose como una esperanza hacia el futuro, a la venida del Cordero de la Pascua y a la llegada del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y ahora la nueva fiesta, es decir, la Cena del Señor, miraría retrospectivamente hacia su muerte en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Así es, hermanos, tal cual, tal cual. Pues aquí hasta aquí, hermanos, vamos a llegar a nuestra lección 20 del Marcos capítulo 14, hasta el versículo 21 entonces. Y vamos a las preguntas auspiciadas por nuestro pastor Luis, pues. Que lo sabe muy bien. Hay preguntas al final de la lección auspiciadas por el pastor Luis Mariqueo. Bien, capítulo 14. Preguntas. La número 1. Está todo esto, bueno, en el capítulo obviamente que hemos leído. ¿En qué época se sitúa este relato y qué era la fiesta de la Pascua? ¿Quiénes elaboraron la conspiración? ¿Qué lugar ocupaban en la sociedad? ¿Por qué los enemigos de Jesús no quisieron actuar inmediatamente? El autor Alberto Roldán dice que estos señores que se consideran genios terminan siendo tontos al no advertir que están sin saberlo colaborando con los planes de Dios en Jesús. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué le parece la actitud de la mujer? ¿Cómo reacciona si usted hubiese estado allí con la mujer, cierto? Que le vació el perfume. ¿Por qué cree usted que Jesús la defendió cuando los demás la acusaban de desperdiciar el dinero? ¿Qué nos enseña esta historia acerca de hacer nuestra vida una inversión en el reino de Dios? ¿Por qué Judas habrá actuado como lo hizo? Marcos deja en claro que esto ocurrió cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de Pascua. ¿Por qué le habrá dado tanta importancia a este detalle? Bien, hasta aquí vamos a estas preguntas y muchas más. Y para poder usted un poquito en su casa reflexionar, pensar y meditar y darle respuesta a estas interrogantes. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para ya ir despidiéndonos. Amado Dios, Padre Celestial, Padre lleno de gracia, lleno de bondad, de amor y ternura para con nosotros, pecadores. Señor, queremos darte la gloria y la honra, queremos agradecerte, Señor, porque tú estás ahí ayudándonos, instándonos, Señor, a seguir en el camino que tanto nos cuesta, Padre, que es seguir el Evangelio. Señor, criticamos muchas veces a Pedro, a Judas, a Tomás, Señor, y en fin, pero somos tan débiles, Señor, y no hacemos ni siquiera como sea tu palabra, ni siquiera hacemos lo que podemos. Señor, ayúdanos, danos fuerza, perdónanos, Señor, y si hemos fallado, Señor, queremos que tú puedas darnos también otra oportunidad de seguir sirviéndote, Señor.
Danos, Señor, de tu gracia, de tu bendición especial. Padre, purifícanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Bendecimos a cada familia, a cada hermano presente, a cada hermano oyente. Así que, Padre, no queda más que darte la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nos despedimos entonces. Y miren cómo ha pasado, decíamos, el tiempo. Ya prontamente viene ya la, la fecha, el mes de septiembre, que antiguamente se esperaba con mucha ansia. Va a ser este año muy diferente. Así que, hermanos, espero que estén bien en sus hogares y nos vemos hasta la próxima semana. Señor nos guarde.